Muy buenas y bienvenida a mi canal. En esta segunda parte sobre suspensiones en vehículos automóviles me toca hablarte del elemento amortiguador que se usa en esas suspensiones, toda vez que ya hablé del elemento elástico de la suspensión en la primera parte, de la cual te pondré un enlace al final de este vídeo. Y toca hacerse la pregunta, ¿qué es un amortiguador? Bueno, pues es un elemento encargado de absorber la energía producida por el elemento elástico. O sea, absorbe la energía que transmite el elemento elástico por la forma de trabajar de este. Recuerda que el elemento elástico trabajaba devolviendo la energía acumulada en la subida de la rueda, pero esa oscilación el elemento elástico no la disminuye, sino que si no interviniera otro elemento que absorbiera esa energía, el elemento elástico seguiría oscilando con la única oposición de su rozamiento interno para ir frenando esa misma oscilación. La suspensión de un automóvil, de hecho, puede diseñarse sin usar el elemento amortiguador, pero su eficacia se reduce muchísimo. Es por esto que el amortiguador prácticamente es un elemento ya que viene incluido con la suspensión desde hace muchísimo tiempo. Los amortiguadores pueden ser de fricción, de gas, reológicos o hidráulicos, siendo estos últimos del tipo giratorio, de pistón y telescópico, que son los más comunes. También pueden clasificarse atendiendo a su forma de trabajo. Estos pueden ser de simple efecto o de doble efecto. De simple efecto, que solo trabajan en un sentido; de doble efecto, trabajarían en los dos, es decir, compresión y extensión. Y si usan un fluido interno, se podrían clasificar también de gas o hidráulicos. Comenzando por el tipo primigenio de amortiguadores, los amortiguadores de fricción fueron los primeros usados a principios del siglo XX. Consta de dos brazos, uno unido al chasis y el otro al eje de la rueda. Estos brazos transmiten el movimiento a través de un cuerpo en el cual hay unos discos que friccionan entre sí cuando estos brazos se mueven. Un muelle o resorte cónico los presiona y el apriete se realiza mediante un tornillo, que es el que hace que el muelle tenga más precarga o menos. Los discos empezaron siendo de material orgánico, como el cuero, para luego ir siendo más sofisticados e intercalar amianto entre sus capas, en un intento de evitar que el sobrecalentamiento les hiciera inútiles en largas distancias. El principal problema de estos amortiguadores era que el rozamiento inicial era grande, porque estaban fríos, y una vez que se iniciaba la marcha, conforme iban moviéndose, se iban calentando, hasta que ese calentamiento llegaba a ser demasiado alto y el rozamiento entre los discos era muy bajo, por lo que al principio absorbían demasiada energía, tanta que el elemento elástico dejaba de trabajar, y después, cuando ya llegaban a un límite de temperatura, el amortiguador dejaba de hacer su función y prácticamente el coche era un muelle andante. El siguiente tipo que se sacó es el amortiguador hidráulico convencional, el cual se vale del uso de un fluido de aceite hidráulico para absorber la energía producida por el elemento elástico. Este tipo de amortiguador está diseñado para hacer pasar ese fluido por unos orificios realizados ex profeso, para que el movimiento de subida y bajada de la rueda, el aceite se vea obligado a pasar por ellos y así lograr el efecto de amortiguamiento de las oscilaciones. Es decir, generamos dos cámaras y obligamos al aceite a pasar de una cámara a otra por unos orificios de un diámetro determinado, el cual determinará realmente a qué velocidad pasa el aceite de una cámara a otra. La función amortiguadora es directamente proporcional a la velocidad de desplazamiento, a la velocidad de subida y bajada me refiero. Y los orificios de paso depende de los tarados de amortiguación que se quieran conseguir. Es decir, si queremos una amortiguación más suave, el orificio pues tendrá un mayor diámetro para que el aceite tenga menos dificultad al atravesar entre cámaras. Si queremos una amortiguación más firme, más dura, esos orificios serán más pequeños y por lo tanto el aceite no podrá pasar a la misma velocidad, por lo que el efecto de amortiguamiento pues será mucho más fuerte. Este tipo de amortiguador hidráulico tiene la ventaja del coste de fabricación, pero el gran inconveniente de una vida útil limitada. Se debe al calentamiento del fluido con el tiempo, y el fluido hidráulico pierde propiedades para poder absorber esa energía.
Dentro de los amortiguadores hidráulicos también se encuentran los llamados telescópicos, que disponen de unos orificios en el pistón, además de unas válvulas precomprimidas. Los orificios son los que te he dicho antes, que permiten el paso permanente del fluido entre las distintas cámaras. Y las válvulas solo bajo cierta condición de presión. Es decir, la válvula lleva una precarga que hace que solo al superar cierto valor crítico de presión, ésta se abra. La diferencia principal con el anterior es que este amortiguador puede regularse para que su comportamiento a alta velocidad sea más suave. Y se regula mediante una rosca que gira y hace que la válvula se abra con mayor o menor presión según interese. Dentro de los amortiguadores hidráulicos puedes encontrar dos subtipos: el monotubo y el doble tubo. En un amortiguador de doble tubo, que es el más común, se encuentran dos cámaras, como ves en la imagen. Una principal, la llamada interior, la cual tiene a su vez otras dos cámaras, y otra de reserva. Dispone de válvula en el pistón y adicionalmente de válvula en la base del amortiguador. Esta válvula se la llama válvula de pie. Lo hay de dos tipos, presurizado y sin presurizar, pero el funcionamiento básico es exactamente el mismo. Cuando el pistón presiona el aceite, este fluye entre los espacios diferenciados por el pistón y una parte del aceite se ve forzado a pasar por la válvula de pie, por lo que hace que entre la cámara de reserva. Si la cámara está presurizada, esta cámara contendrá un gas interior, normalmente nitrógeno, que ofrecerá resistencia y se sumará a la fuerza de amortiguamiento realizada por la válvula de pie, y actúa este gas como si fuera un muelle. Es decir, además el comportamiento es que cuanto más rápido entre el fluido en la cámara, mayor resistencia ofrecerá ese gas y por lo tanto mayor será la capacidad de amortiguamiento de ese elemento. En un amortiguador monotubo hay un vástago con un pistón y aparte otro pistón flotante que se llama, como verás en la imagen no lleva vástago, que crea otra cámara adicional. Habitualmente está rellena con gas presurizado. No es conveniente rellenarla con aire porque el aire es un fluido que se calienta muy rápido y puede producir más perjuicio que beneficio. Se consideran amortiguadores hidráulicos presurizados, aunque aquí solo hay válvula en el pistón principal. El trabajo de amortiguamiento se hace mediante dos efectos. Uno, el principal, que es el que llevo explicándote desde el principio. Los orificios obligan al aceite a pasar de una manera determinada y la válvula controla que entre más o menos aceite entre los diferentes espacios. Y la función secundaria o el efecto secundario es que el pistón flotante hace también las veces de muelle. Digamos que, de nuevo, al igual que en los amortiguadores de doble tubo presurizados, cuanto más rápido se mueve ese pistón y cuanto más rápido pasa el aceite de un espacio a otro y empuja a ese pistón flotante, mayor efecto amortiguamiento se conseguirá porque el gas reaccionará con mayor resistencia cuanto más se le comprima. Los amortiguadores monotubo además presentan algunas ventajas con respecto a los de doble tubo que no están presurizados. Estos disponen de una buena refrigeración debido a que la cámara aquí sí se encuentra en contacto directo con el aire, es decir, el aceite está contenido en un tubo solamente y la pared es delgada, por lo tanto el calor se extrae de una manera más eficaz. El diámetro del pistón es mayor, a igual tamaño de carcasa, es decir, conseguiremos un pistón de mayor tamaño para una misma suspensión, lo que permite reducir las presiones de operación en el interior del amortiguador, y esto significa pues que alarga la vida útil del mismo. El nivel de aceite no baja al quedar el vehículo estacionado, lo que evita deficiencias en el funcionamiento cuando se vuelva a poner en marcha el vehículo. Debido a la presurización, el aceite no forma espuma, evita problemas de cavitación, que la cavitación puede hacer que los orificios ya no funcione el paso como debería y el aceite no pase a la misma velocidad y haya problemas de interferencia y de vibraciones de alta frecuencia. Y gracias al pistón no queda restringida la posición de montaje, pudiéndose colocar el amortiguador en cualquier posición. Es decir, como hay un pistón separador y como hay otro flotante, en este caso tú puedes colocarlo incluso tumbado, que el funcionamiento va a ser exactamente el mismo. Al no haber aire en la cámara,
el trabajo va a ser siempre igual, esté vertical, esté horizontal. Las desventajas pues son mayores costes derivados de la superior precisión que se requiere a la hora de fabricarlo, además de la estanquidad del gas. La valvulería es más compleja porque aquí hay que talarla de una manera mucho más fina. La longitud sí necesita este tipo de amortiguador a mayor longitud, porque ten en cuenta que ahora ya no solo tienes que tener un pistón y dos espacios separados, sino que hay una segunda cámara con un pistón flotante. Por lo tanto, hay que asegurarse de que la longitud del amortiguador sea la suficiente para permitir un movimiento más o menos que permita a la suspensión no hacer tope. Y otra desventaja es la fuerza de extensión que realiza en su posición nominal, debido a la presión interna del gas y a la diferencia de área efectiva a ambos lados del pistón. La diferencia de área efectiva se refiere básicamente a que por un lado tenemos un fluido hidráulico que es aceite con unas presiones de trabajo determinadas, y por el otro tenemos un fluido hidráulico que en este caso ya no es aceite, es un gas. Entonces la viscosidad de uno y de otro es muy diferente. Por lo tanto, las fuerzas pueden provocar variaciones de altura en la suspensión del vehículo y que son necesarias considerar en el diseño. A partir de todos estos tipos de amortiguadores que te acabo de explicar, se desarrolló otro tipo de suspensión con amortiguación de dureza variable, porque lo que se buscaba, sobre todo en la calle y en la competición, sí, hubo intentos, pero se prohibieron. Pero en la calle lo que se buscaba era un comportamiento diferente en según qué función. Por ejemplo, pues en una carretera muy bacheada, pues que el coche fuera mucho más suave, y que luego en una autovía o en una carretera, una vía rápida, el coche fuera algo más firme porque el piso está en mejor estado. El problema que tiene una amortiguación convencional, o una suspensión mejor dicho convencional, es que tanto el tarado del muelle como el del amortiguador están prefijados de fábrica, y entonces hay que buscar un buen compromiso entre suavidad y rigidez. Así que de aquí nació la amortiguación de dureza variable o adaptativa. Los primeros tipos eran el amortiguador para hacer el trabajo de adaptación y modificar su comportamiento en función de los requerimientos. Basaban su funcionamiento en el uso de electroválvulas para el paso del fluido, es decir, aparte de esos orificios de los que te he hablado antes, de paso entre diferentes espacios que se forman en el pistón o diferentes cámaras, hay también unas válvulas. Esas válvulas, en vez de ser ahora mecánicas, son electroválvulas controladas electrónicamente. La diferencia con respecto al funcionamiento de una válvula convencional es que aquí la velocidad de accionamiento es muchísimo mayor, y además se puede hacer en el momento en el que la electrónica decida que se abra esa válvula, no porque la presión del aceite sea mayor o menor. El problema que tenía estos primeros amortiguadores era que si necesitabas válvulas más grandes, el peso de la válvula también condicionaba la velocidad de funcionamiento, porque a mayor inercia, pues la apertura y el cierre eran más lentos. Así que todavía había que elegir entre un compromiso entre una suspensión más blanda o más dura. Aunque ya digo, los primeros intentos, bueno, había algo de diferencia, pero poca. Más tarde, mediante el uso de un fluido especial, se consiguió una mayor rapidez de funcionamiento. Y esto se consiguió mediante el uso de amortiguadores reológicos, que utilizan un fluido llamado magneto reológico. En este tipo de amortiguadores, el fluido contiene partículas muy finas de hierro que en condiciones normales están disueltas en el fluido de una manera aleatoria y bastante bien tamizado y bien mezclado. Se usan electroimanes posicionados en las zonas donde se necesitan, y lo que hacen estos electroimanes es alinear esas partículas de hierro y provocar que el fluido, ahora su comportamiento, sea mucho más viscoso del que sería normalmente. El tiempo de respuesta se reduce muchísimo, puesto que un electroimán actúa en menos de 13 milisegundos, y el alineamiento de esas partículas de hierro se hace inmediatamente porque son muy finas. Y las electroválvulas, aunque también han visto reducido su tiempo, pero ya digo que
que este método es bastante más rápido y también bastante más fiable. El gran inconveniente que tiene el uso de este tipo de amortiguadores es precisamente el fluido. El fluido magnetorreológico, hay que hacer un fluido en el que las partículas de hierro se disuelvan bien para que no precipiten y no se queden, como el amortiguador casi siempre va a estar colocado en posición vertical, corre el peligro de que esas partículas de hierro se vayan al fondo y la función amortiguadora pues se vaya al garete, por decirlo mal y pronto. Y bien, hay algunos tipos más, pero considero que son evoluciones de todo esto que te acabo de contar y que tampoco vienen al caso, porque lo que pretendo en este vídeo no es precisamente dar una clase magistral sobre suspensiones y amortiguaciones, sino simplemente pues que comprendas un poquito cómo funcionan las cosas. Así que para mí esta segunda parte ya pues toca su fin. En la tercera parte abordaré los diferentes tipos de suspensiones atendiendo a criterios cinemáticos dinámicos, es decir, ya hablaremos de esos famosos nombres que habrás escuchado de tipo McPherson, tipo Wishbone, doble Wishbone, etcétera, etcétera. Bueno, pues en la tercera parte hablaremos de todo eso. Así que muchísimas gracias por visitar el canal. Si te ha gustado el vídeo, pues dale un buen like, suscríbete si aún no lo estás y no te olvides de darle a la campanita para estar pendientes de todas las novedades. Repito, muchas gracias por visitarme y nos vemos en el próximo vídeo.